Dispositivos electrónicos. ¿Qué son los dispositivos electrónicos? Son los diversos componentes que se utilizan en los circuitos electrónicos. Los más comunes son las resistencias, condensadores, diodos y transmisores, así como los elementos que resultan de la especialización de los anteriores, como los tiristores, los diocs o los triacs. En un sentido más amplio, un dispositivo electrónico es una combinación de componentes electrónicos organizados en circuitos, destinados a encontrar y aprovechar las señales eléctricas. En otras palabras más sencillas, es un dispositivo electrónico es sinónimo de producto, artefacto o aparato electrónico, como puede ser un altavoz, una licuadora, un celular, una computadora o un televisor. Básicamente, los dispositivos electrónicos emplean la electricidad para el almacenamiento, transporte o transformación de información. Su producción y consumo han crecido fuertemente en las últimas décadas. Actualmente, muchos de estos dispositivos, algunos de manera curiosa, se conectan a Internet para ampliar sus funcionalidades. El origen de estos no es precisamente una fecha en específico. No es como que de repente hayan dicho tal día se va a crear todos los dispositivos electrónicos. Claramente no. Sino que cada uno de estos dispositivos ha tenido un día, fecha o año en específico en el que fueron creados. La evolución se ha encargado de que cada vez sean mejores. Por ejemplo, mucho antes del Renacimiento, la ilustración y la revolución médica, industrial, científica y tecnológica siempre han existido estos inventores, ¿no? Este es un oficio que a veces no tiene ningún beneficio. Un inventor es una persona que concibe, idea algo que no existe, incluso partiendo algo de lo que ya es existente. Por ejemplo, el reloj, ¿no? Los despertadores. Todos hemos usado alguna vez uno de estos en nuestra vida. Posiblemente es el gadget más odiado de unos cuantos habitantes en el hogar. También es uno de los compañeros más fieles, aunque ahora haya sido sustituido por el smartphone. Es cuando me refiero a que la tecnología avanza de manera en la que algunos productos son sustituidos. El día de hoy nada más ponemos la alarma y está listo. El primer sistema despertador no era digital, sino analógico. Los griegos inventaron hacia el 2500 a.C. el cuco mecánico. Este era un pájaro que sonaba cuando la marea subía de nivel, para alertar el curso de las mareas. Otro de los dispositivos con los que hoy en día no podemos vivir o estar sin él es el teléfono o celular. El primer teléfono móvil nació como una necesidad imperiosa por lograr una comunicación a distancia. Presentado por Motorola el 17 de octubre de 1973, el Dynatrac, llamado así el primer móvil. Este pesaba casi 800 gramos y su batería solo duraba 35 minutos. Lo malo era la hora de cargarlo, ya que este duraba 6 horas para que se cargara. Otro de los grandes inventos que tampoco podemos dejar atrás es la radio. Esa pequeña cajita que transmitía música en ese tiempo, radionovelas, y al parecer hizo la vida un poco más sencilla, divertida y un poco más placentera. Bueno, esta pequeña cajita fue inventada por Guglielmo Marconi. Este fue un ingeniero electrónico e inventor italiano. Está considerado universalmente como el inventor de la radio. Esto sucedió en 1896. Este gran inventor consiguió transmitir señales desde una distancia de 1.6 kilómetros y registró su primera patente inglesa. Las características en las que él se basaba eran en la información, el entretenimiento y los sonidos. Como ya había mencionado anteriormente, desafortunadamente la tecnología avanza de una manera
súper rápida que a veces no nos damos cuenta de lo que nos rodea. Entonces, el día de hoy ya nadie usa radio, o bueno, no la mayoría de la población ya está acostumbrada a tener la música en el smartphone. Ya tenemos aplicaciones que incluso nos dejan ver videos, hay otras que sin internet nos dejan escuchar música, nos da la facilidad de tener lo que antes se tenía en la radio. A pesar de todo, el teléfono todavía cuenta con la aplicación de radio, pero seamos honestos, la mayoría de las personas ya no lo utiliza. A medida que avanza la capacidad de hacer miniatura algunas cosas, estas se encapsulan en cantidades cada vez mayores en dispositivos electrónicos, en espacio cada vez más menores, en algunos casos por miles o millones, como por ejemplo las tarjetas electrónicas de un ordenador. Por lo tanto, el uso de componentes individuales es cada vez más limitado. Puentes rectificadores. Dentro de los puentes rectificadores existen los de media y de onda completa. Para lograr construirlos necesitamos ya sea 1 o 4 diodos rectificadores según el tipo de onda que se vaya a utilizar. Actualmente podemos encontrar encapsulados espaciales que contienen los 4 diodos requeridos. Tienen 4 pines o terminales. Los dos de salida de DC son marcados con positivo y negativo. Los de entrada AC están rotulados con el símbolo de virgulilla. Diodos Zener. Los diodos Zener se usan para mantener un voltaje fijo. Están diseñados para trabajar de una forma confiable, de manera que pueden ser utilizados en polarización inversa para mantener fijo el voltaje entre sus terminales. Se les puede distinguir de los diodos comunes por su símbolo y su código, ya que suelen ser BZX o BZY. Su tensión inversa de ruptura está grabada con la letra V en lugar del punto decimal 4V7, igual a 4.7 volts. Diodos de señal. Los diodos de señal son usados en los circuitos para procesar señales eléctricas débiles, por lo que solo son requeridos para pasar pequeñas corrientes de hasta 1000 mA. Diodo de protección para relés. Esta aplicación se basa en la protección de transistores y circuitos integrados. La bobina del relevador genera un campo magnético constante cuando está energizada. Cuando deja de circular corriente, el campo cae y se genera un breve pero alto voltaje, el cual es muy probable que dañe los transistores y circuitos integrados. Con la implementación de este diodo, el campo magnético se desvanece mucho más rápido, ya que la corriente circula por la bobina y el diodo de protección. Esto previene que el voltaje que se genera sea lo suficientemente alto como para causar algún daño a los dispositivos. Hablar de las diferencias entre los transistores NPN y PNP, pero vamos a discutir lo que son y sus similitudes. Ambos NPN y PNP son transistores de unión bipolar. Los BJT son transistores controlados por corriente que permiten la amplificación de corriente. Una corriente en la base del transistor permite una corriente mucho mayor a través de los cables del emisor y del colector. NPN y PNP son exactamente iguales en su función. Proporcionan la capacidad de la amplificación y o de la conmutación. Tan técnicamente alcanzan y hacen la misma cosa exacta. Donde difieren es cómo la energía se debe asignar a los planos terminales que proporcionan esa amplificación o transpuesta. Dado que interiormente están construidos de manera distinta, corriente y voltaje deben ser asignados de manera diferente para que puedan trabajar. Un transistor NPN recibe voltaje positivo al terminal de colector y voltaje positivo al terminal de base para un funcionamiento correcto. Un PNP transistor recibe un voltaje positivo al terminal emisor y un voltaje negativo al terminal base, o más bien un voltaje más negativo o más bajo que el suministrado en el terminal de emisor. Mientras el voltaje en el terminal base es menor que el terminal emisor en un transistor PNP, la polarización correcta y la corriente negativa efecto se logrará. Así que, sabiendo esto, con un transistor NPN la corriente necesita ser originada a la base del transistor para su funcionamiento. Esto significa que las necesidades actuales deben fluir hacia la base. En un transistor PNP, la corriente se obtiene o se hunde desde la base del transistor a tierra para el funcionamiento. Esto significa que la corriente debe salir de la base. Así que un enfoque simple de pensar en ello es un transistor NPN requiere una corriente positiva a la base, mientras que un PNP requiere corriente negativa a la base. La corriente debe salir de la base a tierra. Así que sabiendo esto, con un transistor NPN la corriente necesita ser originada a la base del transistor para su funcionamiento.
Otro concepto que diferencia los transistores NPN y PNP es que dado que el voltaje se asigna de manera diferente, tienen corrientes de corriente opuestas en la salida. En un transistor NPN la corriente de salida fluye desde el colector al emisor. En un transistor PNP la corriente de salida fluye desde el emisor al colector. Asignación de tensión y flujo de corriente se conmutan. Dado que los transistores PNP y NPN están compuestos de diferentes materiales, la forma en que el voltaje está sesgado a ellos para producir el flujo de corriente es diferente, y su flujo de corriente es opuesto también. Los transistores PNP están formados por dos capas de material P, intercalando una capa de material N, mientras que los transistores NPN están formados por dos capas de material N que emparedan una capa de material P, realmente opuestas. Por ende, para producir flujo de corriente en un transistor NPN se da una tensión positiva al terminal del colector, la corriente fluye desde el colector al emisor. Para un transistor PNP se da un voltaje positivo al terminal del emisor y la corriente fluye desde el emisor al colector. Un transistor NPN recibe una tensión positiva en el terminal del colector. Este voltaje positivo al colector permite que la corriente fluya a través del colector al emisor, dado que hay una suficiente corriente para encender el transistor. Un transistor PNP recibe tensión positiva en el terminal emisor. El voltaje positivo al emisor permite que la corriente fluya desde el emisor al colector, dado que hay una corriente negativa a la base. ¿Cómo funciona? A medida que aumenta la corriente a la base de un transistor NPN, el transistor se activa cada vez más hasta que se conduce completamente desde el colector al emisor. Y a medida que disminuye la corriente a la base de un transistor NPN, el transistor se enciende cada vez menos, hasta que la corriente es tan baja que el transistor ya no conduce a través del colector al emisor y se apaga. Transistor PNP. Un transistor PNP funciona de manera totalmente opuesta. A medida que la corriente se hunde desde la base, el transistor está encendido y conduce a través de la limitación en la carga de salida. Ahora, para saber si realmente hemos entendido hasta ahora de qué se tratan los dispositivos electrónicos, tenemos un pequeño repaso de todo el video. En primera, los dispositivos electrónicos son diversos componentes que utilizan los circuitos electrónicos. Comúnmente son resistencias, condensadores, transmisores o diodos. Hablando de diodos, está el diodo rectificador. Estos son semiconductores en estado sólido, válvulas al vacío y válvulas gaseosas. Las válvulas gaseosas tienen vapor de mercurio. Los diodos se constituyen de elementos o circuitos los cuales permiten convertir Ca en Cc. Este es un diodo de los más básicos. También por otro lado tenemos los transistores. Estos son un dispositivo de 3 terminales, denominados emisor, base y colector. Los